Sofía es una ciudad de matices. En lo personal me ha parecido como tener las dos caras de una moneda. Por un lado te encuentras con un panorama algo triste, edificios grises, desgastados por el tiempo, y eso puede decepcionarte en primeras impresiones. Pero por otra parte, si te animas a explorar la capital búlgara, descubrirás que los lugares menos esperados se están convirtiendo en espacios de arte urbano. Acompáñeme en este recorrido a descubrir esa Sofía que no aparece en las guías de viaje, esa colorida que se esconde entre paredes. Sean todos bienvenidos. Antes de explorar en profundidad el arte callejero, debo decirles que Sofía es una ciudad con larga historia, con imperios romanos, bizantinos, otomanos y más recientemente la era soviética dejaron sus huellas. Caminar por algunas zonas de la ciudad es viajar en el tiempo, a través de barrios que se resisten a desaparecer. Si no sabes dónde mirar, puedes llevarte una impresión equivocada, pero hay otra Sofía, y para encontrarla solo hay que levantar la mirada y caminar sin miedo. En estas rutas que he realizado por Sofía solo ha bastado moverme un poco para ver cómo el arte urbano aparece por todo lugar. La historia cuenta que desde este siglo ha comenzado a ganar fuerza en algunas fachadas. Al principio eran solo firmas y pequeños garabatos en muros y trenes. Con los años el colectivo del movimiento creció. Apariciones como de la agrupación Sofía Graffiti Battle, Urban Creatures y Transformatory empezaron a organizar festivales, invitar a artistas locales e internacionales y a convertir las fachadas de grandes edificios en lienzos. Lo que es anarquía para unos y arte para otros, el ayuntamiento local y algunas instituciones privadas se han ido sumando a esta causa y en los últimos años han ido apareciendo grandes murales que apoyan la revitalización de barrios enteros. El resultado es lo que vamos a ir viendo, una ciudad que de tonos grises ha pasado a tener sitios coloridos y llenos de vida. Si hay un lugar para empezar a ver arte urbano en Sofía, ese es el centro, precisamente en el parking del Boulevard María Luisa. Allí, con solo levantar la vista, te encuentras con un mural de 200 metros cuadrados llamado Tulipanes de Serdica, una obra que representa la amistad entre Bulgaria y los Países Bajos. Justo al lado aún se ve uno de los primeros murales de la ciudad, desgastado por el tiempo, dedicado a una golosina llamada Chupa Chups. Puedes dudar si esto es arte o publicidad, pero si te digo que el logo lo diseñó Salvador Dalí, ¿qué pensarías de esto? Y así, adentrándonos por variados sectores de la ciudad, caminando por otras calles, donde el comercio local se mezcla con zonas tranquilas y amplias vías peatonales, van apareciendo más sorpresas. Las cajas eléctricas se han convertido en el escenario ideal para las obras de un artista búlgaro llamado Yahon, uno de los más conocidos en la ciudad, por promover rutas de arte urbano. Su estilo, como van a ver, es psicodélico, tonos púrpuras, lilas y verdes y animales con ojos grandes que parecen mirarte fijamente. En este recorrido informal no podía faltar la visita al barrio con los mejores murales de Sofía, Hatzi Dimitar.
Caminar por sus calles mientras se respira un ambiente retro es como entrar a una galería al aire libre. Las grandes fachadas de los bloques de apartamentos soviéticos se han convertido en enormes lienzos, y uno de ellos es Gulliver de Bosco, que muestra un colorido gigante con escafandra de buzo caminando sobre la ciudad. Sin movernos mucho y siguiendo por la zona, encuentro otro edificio cercano donde se ve Surprise, un gran mural del grupo polaco Etan Crew, y un poco más allá el que para mí es el mural más llamativo, llamado The Bull, el toro, también de Bosco, uno de los artistas urbanos más reconocidos de Sofía por la cantidad de obras que tiene repartidas por toda la ciudad. La perspectiva de lo que ves te obliga a detenerte una y otra vez a mirar cómo el arte ha tomado espacios que antes eran simples muros grises. Este barrio Hatsi Dimitar ofrece a quien lo camina la posibilidad de encontrar más murales, cada cual con su historia, como este que vemos dedicado al abuelo Dobry, un anciano que dedicó 104 años de su vida a recaudar dinero frente a la catedral de Alejandro Nevsky para donarlo a iglesias y orfanatos. Y en esta misma ruta, otra obra de Nasimo, un mural que representa de forma moderna un momento familiar. La búsqueda de arte urbano y curiosidades por Sofía es extensa, y esta pequeña guía es solo una muestra de lo que encontré mientras caminaba y usaba el transporte local. Así pude dar con uno de los murales más conocidos cerca del edificio de la Ópera Nacional. Es un autorretrato de Bosco, en el que se muestra como tímido, reservado y siempre en busca de creatividad para seguir representando sus ideas. Sofía, como lo van a ver en este y otros videos, tiene varias caras y el arte urbano es solo una de ellas. Hay sitios que parecen invisibles para muchos, pero que de un momento a otro se convierten en una galería informal que nos recuerda parte de la historia local, como esta valla pintada junto a la plaza del Mercado Central, que intenta conectar con los jóvenes, o ese largo mural en un parque dedicado a una fundación que protege a las abejas, donde se destaca su importancia en el ecosistema y el peligro que supone la contaminación. En este punto les he mostrado una ciudad llena de arte, pero hay una curiosidad que vale la pena contar. Pintar en las fachadas y edificios de Sofía está, en teoría, prohibido y se sanciona con fuertes multas. Pero si el ayuntamiento hace una clara distinción entre vandalismo y arte, se toma presente la obra y se apoya previamente, contando con permisos del propietario si se realiza en el marco de un festival, por lo cual se considera arte. De lo contrario, se limpia. Es una línea difusa, pero permite controlar, de alguna manera, lo que en otros sitios se ha descontrolado. Vayas donde vayas, verás en Sofía sitios que harán detenerte y apreciar lo que el arte puede hacer bastante al darle una cara más alegre a una ciudad donde las primeras impresiones suelen engañar. Puede que al llegar pienses que es gris y seria, incluso bastante decepcionante, pero si te tomas el tiempo de mirar, levantar la cabeza y perderte por sus calles y subterráneos, descubrirás otra ciudad.
Con estas vistas desde un pasillo subterráneo de Sofía, me despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero, porque viajar no es solo ver monumentos, también es encontrar la belleza donde muchos niegan que pueda existir. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.